Bueno, vamos a analizar el partido que va a jugar Ecuador contra Guatemala, ¿no? CONCACAF contra CONMEBOL, ¿no? Bueno, pues un buen representante de CONMEBOL y un no tan buen representante de CONCACAF, ¿no? Bueno, pues empezando, digamos, este análisis, un equipo ecuatoriano, pues comandada por Félix Sánchez, recuerdan el técnico de Ecuador, en el cual pues era un técnico también, ex técnico de Qatar, ¿no? Este señor Félix Sánchez, español. Y el técnico de Guatemala, pues el mexicano Luis Fernando Tena, ¿no? Muy conocido en México, obviamente, muy conocido por nosotros, obviamente, ¿no? Y que le deseamos mucho éxito, obviamente, a Luis Fernando Tena, técnico mexicano, ¿no? A simple vista, si ustedes ven la lista de convocados de Ecuador, van a ver que es una lista que asusta a cualquiera. Pero estamos hablando del papelito donde muestra la lista de jugadores, ¿no? Ahí va ganando Ecuador. Y Ecuador le puede ganar a cualquiera solamente con esa listita, ¿no? Pero lo cierto es que a pesar de que Ecuador tiene una lista impresionante de jugadores, y no solo impresionante, sino de la calidad de jugadores, sino que también son jugadores jóvenes y jugadores que vienen con una experiencia mundialista, que hace pensar que Ecuador puede ser uno de los contendientes más importantes en CONMEBOL ahorita en la eliminatoria. Pero lo cierto es que a nivel de mayores, algo pasa en Ecuador. No sabemos si es en cuestión de mentalidad o cuestión del destino o cuestión de mala suerte, pero Ecuador ha sido un fracaso en equipo de mayores, ¿ah? Ha sido un fracaso hasta la fecha. Desde que yo recuerdo Ecuador, por ahí de 1977, la primera eliminatoria que jugó contra Perú y contra Chile, Ecuador yo le he conocido fracasos tras fracaso, ¿ah? Y sobre todo, digo, fracasa en el torneo importante, pero siempre presenta una buena cara previo, ¿no? Al torneo, a X torneo. Siempre presenta una buena cara y luego fracasa. El presentar una buena cara es bien importante, porque eso es un análisis. Ya vimos que, ya sabemos que muchas cosas, todo puede pasar en un partido de fútbol, ¿no? Y eso es lo que le ha pasado a Ecuador, ¿no? Aunque lo que representa al fútbol de un país en realmente es su liga de primera división. Y Ecuador ahí ha demostrado, porque sus equipos siempre están peleando, ¿no? Llamémosle Liga Deportiva de Quito, llamemos, por ejemplo, a Independiente del Valle, siempre están por ahí, ¿no? Peleando torneos, han ganado Copa Sudamericana, creo que hasta Recopa. Entonces, a nivel de equipos, que es lo que a mí más me importa siempre para la representación del país en cuanto al fútbol, Ecuador no anda mal, está bien, ¿no? Aceptable. Y en cuanto a lo que es las fuerzas básicas, torneos de jóvenes, Ecuador también ha estado bien, ¿no? Lo que pasa es que Ecuador le sigue la mala suerte en cuanto a los torneos mayores. Los pergaminos siempre han sido buenos previos a los torneos. Recordemos desde 1977 que fracasa en la eliminatoria, después fracasa en la siguiente eliminatoria para el Mundial del 82. Fracasa en Copas Américas, en casi todas las Copas Américas fracasa, incluyendo la Copa América que realiza en casa, ¿no? Que es eliminado en semifinales por México, precisamente. Y en Copa del Mundo que clasifica, creo que por ahí clasifica por primera vez en el 2002 y que es eliminado en la primera ronda, ¿no? Me parece que clasifica el 2006, aunque pasa la siguiente ronda pierde de todas maneras el partido creo que con Inglaterra, ¿no? Siendo una campaña no tan buena. Para no ser conformistas, una campaña buena es probablemente semifinal, ¿no? Bueno, una campaña no buena, ¿no? En cuanto a Ecuador. Por ahí también clasifica,
me parece que al Mundial del 2014 en, en Brasil, eliminado en la primera ronda. Clasifica al Mundial del 2022 en Qatar, eliminado en la primera ronda. Entonces, Ecuador ha sido una constante, ¿no? Fracaso tras fracaso, y es un equipo que quizás no tiene la mentalidad tan fuerte como para aguantar la presión, pero siempre en la hora de la verdad se cae. Esta selección es una selección, como ya dije anteriormente, que asusta a cualquiera, ¿eh? Asusta a cualquiera. Pero en la hora de la verdad, no asusta, la verdad, sinceramente, ¿eh? Eh, en esta, por ejemplo, en esta eliminatoria, ¿no? Que previo a la eliminatoria, digamos, antes de iniciar el proceso de eliminatoria, llevamos 6 fechas, creo, ¿no? Ecuador tenía sus pergaminos muy grandes. La cantidad de jugadores, incluyendo en clubes como el Chelsea, como el Brighton, tenía pues el, una expectativa muy alta, porque teniendo jugadores jóvenes, ¿no? Con una trayectoria importante y con calidad comprobada que son buenos jugadores, y además con la experiencia de un mundial, hacía pensar que iba a tener ya a la fecha 6 iba a estar muy bien en la eliminatoria mundialista. Perdón. Pero lo cierto es que no ha sido así, ¿eh? ¿No? No ha sido así. En el último partido de Ecuador, es cierto que en Quito le gana a Chile, pero viendo el partido bien, ¿cuánta oportunidad tuvo Chile para empatar el marcador? Si tuvo sus chances. Un Chile que no anda bien, ¿ah? Y podía haber empatado el partido, porque el funcionamiento de Ecuador tampoco ha sido bueno, a pesar de todos los pergaminos. Empató un partido con Venezuela, aunque fue allá en Venezuela, un Venezuela que anda bien. Por ahí me parece que contra Colombia también empata. Le gana a un Bolivia que tampoco creo que mereció ganarlo, ¿ah? No estoy tan seguro. No estoy tan seguro, pero me parece que no mereció ganarle al equipo boliviano jugando allí en La Paz, ¿no? El único partido que lo vi bien fue contra Uruguay, ¿no? Contra Uruguay que gana 2-1, le volteó el partido a Uruguay, y que bueno, me parece que ahí jugó un poquito mejor, ¿no? Por ahí me parece que con Argentina no jugó bien tampoco, pero el rival era muy exigente, ¿no? Bueno, Ecuador va a jugar contra Guatemala, ¿no? Guatemala, un equipo de CONCACAF que ha crecido un poco, ¿no? Un equipo que ha tenido muchos problemas anteriormente, un equipo que está en formación, que sigue todavía bajo la lucha de estar en la vanguardia futbolera, por lo menos primeramente en CONCACAF. Guatemala pelea mucho en CONCACAF. Tiene que, tiene a rivales como Estados Unidos, como México, como Panamá, como Costa Rica, Honduras, El Salvador, y también tiene que pelear con los equipos del Caribe, Trinidad y Tobago, Jamaica, etcétera, etcétera. Es difícil para Guatemala en su confederación. Ahora, Guatemala sabe que va a enfrentar a un equipo de grandes jugadores, ¿no? Que no garantiza que sea un gran equipo y que tenga un gran funcionamiento, ¿no? Hablemos de jugadores de Ecuador, por ejemplo, que obviamente no vamos a dar la lista. Usted ya sabe la lista, lo pueden verificar por ahí la lista en cualquier lugar. Pero, por ejemplo, me llaman la atención jugadores como Arboleda, que juega en Sao Paulo, ¿no? William Pacho, por ejemplo, otro tremendo jugador que juega en Alemania, en el Eintracht Frankfurt, que también me parece un buen jugador, ¿no? ¿Qué decir de Moy Caicedo? Moy Caicedo que pues juega en el Chelsea Fútbol Club, ¿no? De mi gran equipo, el Chelsea, que tampoco lo ha hecho tan mal, pero tampoco lo ha hecho tan bien.
¿no? La expectativa era mayor, sinceramente. Chelsea no anda bien. No anda bien. Hay que confesar que Chelsea no anda bien. Otro jugador interesante es Tupiñán, que juega en el Brighton. Buen jugador también, ¿no? José Cifuentes, creo que fue en Cruzeiro. Y así hay muchos más jugadores, muchos más jugadores. Me gusta Ener Valencia también, muchísimo, me gusta Ener Valencia. Y bueno, Ecuador tiene un buen equipo, buenos jugadores. Como equipo, pues no lo sabemos. Hasta el momento, a mí no me ha convencido Ecuador, para nada. Quizás a este equipo le falta un buen técnico, no sé, pero siento que algo le falta a Ecuador. Me da la impresión, que algo le falta a Ecuador. En cuanto a Guatemala, ¿no? Que se está preparando, ¿no? Al igual que Ecuador, que se está preparando primeramente para la Copa América, que es un torneo casi inventado, ¿no? Que va a realizarse en junio en los Estados Unidos, pero se está preparando también para continuar el proceso de la Copa, la eliminatoria mundialista. Lo mismo pasa con Guatemala, ¿no? Y Guatemala que en realidad es un equipo que sinceramente todavía no está ni siquiera para pelear ahorita con Kaká, ¿no? Está para pelear en Centroamérica, quizás para hacer bulla en Centroamérica, pero a nivel de CONCACAF, que incluye no solamente Centroamérica, sino también Norteamérica y el Caribe, es muy difícil para Guatemala. Tienen que trabajar más. Claro, es posible, pero tienen que trabajar más. Este partido es un partido que le va a sacar provecho, obviamente, más Guatemala que Ecuador, porque estamos hablando de fuerza, una fuerza superior Ecuador, lo que vemos, y a pesar de los fracasos de Ecuador, es una escuela superior a la de Guatemala. Por lo tanto, Guatemala va a tener una oportunidad de medirse con un rival fuerte, ¿no? Un rival fuerte. El técnico de Guatemala, Luis Alfredo Tena, que gusta mucho de jugar en el clásico, el, el sistema equilibrado, ¿no? Cuatro defensas, dos volantes de contención, tres líneas de volantes, llamemos volantes de ataque, y con un jugador, un delantero, ¿no? Un delantero quizás haciendo doble función, tratando de marcar la salida. Bueno, ¿no? Los últimos resultados de Guatemala eh, no sorprenden mucho, pero tampoco no han sido malos, porque yo en los últimos partidos le he visto a Guatemala no jugar tan mal. No le he visto jugar tan mal a Guatemala. Ha jugado bien, ¿no? Recordemos, dentro de los últimos resultados, Guatemala tuvo un empate con Jamaica, que Jamaica no tenía ausencias, Jamaica, ¿no? Era el mismo Jamaica. Tuvo un empate con Panamá también, otro partido que fue interesante, ¿no? De Guatemala, el triunfo sobre Costa Rica. Me parece que fue allá en Costa Rica, ¿no? El triunfo sobre Costa Rica fue muy interesante también. Me parece que fue un momento cumbre para Guatemala, un empate con Canadá, que también debería ser meritorio. Y ya ha tenido sus resultados por ahí. O sea, Guatemala va a tener un examen interesante en este partido. Siempre la lucha entre Conmebol y CONCACAF. Obviamente estamos apoyando a CONCACAF. Y sabemos que Guatemala no es el gran representante de CONCACAF. Sin embargo, Ecuador sí es un gran representante de CONMEBOL, ¿no? Fuerzas desequilibradas. El partido se va a llevar a cabo, obviamente, en Nueva Jersey. Seguramente vamos a ver muchos guatemaltecos, pero creo que Guatemala, em, si quiere hacer algo interesante contra Ecuador, va a tener que no darle espacios, ¿no? Si no le da espacios a Ecuador, pudiera ser algo interesante, porque los jugadores ecuatorianos tienen biotipo, tienen velocidad, atacan mucho por los extremos, ¿no? Están acostumbrados a ese tipo de fútbol. Y si le das espacios, probablemente Guatemala, eh, pues
se va a suicidar contra Ecuador, ¿no? Esperemos que Ecuador juegue como debe de jugar para que exija a Guatemala y poder evaluarse a sí mismo, ¿no? Yo creo que va a ganar Ecuador. Yo pienso que Ecuador tiene las grandes posibilidades de ganar ese partido, pero la exigencia va a ser muy interesante para Guatemala. Bueno, Guatemala, hablemos del equipo de Guatemala, ¿no? ¿Qué jugadores nos han sorprendido lo que hemos visto en Copa de Oro, lo que hemos visto básicamente el año pasado? Vimos a Guatemala, por supuesto, con una afición muy entusiasta, ¿no? Eso es lo que me llamó la atención. Jamás vi a un estadio lleno de guatemaltecos, la verdad, ¿no? Y eso fue muy interesante, muy bonito, ¿no? Bueno, Guatemala tiene entre los jugadores que le conocemos, quizás la columna vertebral de Guatemala pudiera ser, tiene un arquero con experiencia europea, no de las grandes ligas, pero tiene un arquero por ahí, Hagen, que en este momento está en el Columbus Crew y que tiene su pequeña experiencia en el fútbol europeo de mediana calidad por ahí, no es obviamente un top, no, no está en un top de Europa, pero ahí con su pequeña experiencia, ¿no? El arquero, que me parece que es uno de los jugadores interesantes, ¿no? Otro de los jugadores de Guatemala también interesante podría ser, me parece que se llama Samoyá, que juega en el fútbol rumano, ¿no? Que tiene su edad también, y que también pudiera ser un jugador a observar, ¿ok? Ahora recordemos que este Guatemala tiene unos cuantos jugadores afuera, pero me parece que la base de la selección de Guatemala es Comunicaciones, que debe ser el club más importante de Guatemala, ¿no? Y bueno, su principal figura de Guatemala, yo pienso que tendría que ser probablemente Aaron Herrera, ¿no? Aaron Herrera que juega en el DC United y que probablemente vaya a ser el jugador en Guatemala que marca diferencias, probablemente, ¿no? Bueno, creo que es el mejor jugador, ¿eh? Lejos puede ser el mejor jugador de Guatemala y que ojalá veamos a este jugador y ojalá que le vaya bien y ojalá por el bien de Guatemala, ¿no? Y también tenemos a un jugador que es formado en el Club América, América de México, el gran club, América de México, ¿no? El señor José Antonio López, que no sé si es titular o no, pero al menos está formado en la escuela mexicana, en las Águilas del América, en el Nido del América, ¿no? Es otro jugador también, guatemalteco, que es un jugador muy interesante, ¿no? Y tenemos también al jugador Méndez Laín, que juega en el Derby County, me parece que en Derby County. Es un jugador que también debe ser un jugador interesante y debe ser una pieza importantísima en el equipo de Luis Fernando Tena, a falta de jugadores top, ¿no? De Guatemala. No, lo poquito que se tiene hay que aprovecharlo al máximo y cuidar a estos jugadores. No sé si han llamado, me parece que en la lista no vi a Méndez, no sé la razón, la verdad, ¿no? Probablemente porque el señor Méndez está jugando quizás algo importante en la tercera división de Inglaterra, ¿no? Y el Derby County es un equipo que creo que está peleando, no estoy tan seguro, pero creo que está peleando por ahí algo y a lo mejor decidió venir, pero bueno, pero ese jugador es clave también, con experiencia en Inglaterra, aunque está en en tercera división, pero pudiera ir a segunda, ya sería muy interesante, ¿no? A Championship, muy, muy interesante. Y pues otro que juega en un país de una de las subdivisión de Rusia, de la Unión Soviética de Rusia, básicamente, ese es pues el señor Oscar Santis, ¿no? Que también es un jugador también que hay que aprovecharlo en Guatemala, ¿no? Ojalá Guatemala dé un buen partido, ojalá que Guatemala tenga pues un buen funcionamiento, ojalá que agarre confianza, ojalá que obtenga un buen resultado frente a un rival de Conmebol y bueno, esperemos que así sea, definitivamente, ¿no?
creo que es un partido para ver. Es un partido para ver. Esta semana se va a dar ese partido y estamos pendientes de ese partido. Estamos pendientes también de Ecuador. Recuerden que Ecuador va a ser el rival de México, ¿no? En la Copa América, ¿no? Vamos a ver también a Venezuela, que también va a ser rival de México. Así que para la gente de México es bien importante ese partido, observar el funcionamiento, el parado y cómo juega Ecuador, porque hoy en día a los rivales hay que estudiarlos también, ¿no? Ojalá que Jimmy Lozano, aparte de estar jugando su partido contra Panamá, tenga por lo menos un veedor ojo al partido que va a jugar Guatemala contra Ecuador y posteriormente contra Venezuela. Así que suerte para Guatemala, ¿no? Porque somos de CONCACAF y espero que le vaya bien y sobre todo que vaya mejorando su esquema al cual propone el clásico 4-2-3-1 que propone Luis Fernando Tena. Ojalá que mejore, básicamente, ¿no? Esperemos que así sea. ¿Ok? Así que suerte para Guatemala, nos estamos viendo. Pásenla bien. Hasta luego.